sacó la corona del estuche de terciopelo de su esposa y la colocó sobre la cabeza inclinada de la joven que estaba de pie frente a ella. No hubo proclamación, ningún coro se alzó, ningún cortesano se movió con la suficiente rapidez como para romper el silencio. La reina permanecía a pocos pasos de distancia, con las manos cruzadas a la altura de la cintura, observando cómo las joyas abandonaban su mundo y entraban en el de otra persona. La habitación era demasiado pequeña para lo que sucedía en su interior. El amanecer se filtraba tenuemente a través de los altos cristales. La lluvia se había secado, formando finas vetas grises en las ventanas. Un reloj sobre la repisa de la chimenea emitía un tic-tac pulcro y paciente que resultaba casi ofensivo en aquel momento, como si el tiempo mismo hubiera decidido comportarse con normalidad mientras una institución reordenaba silenciosamente su centro de gravedad. Esta historia pertenece a un reino que dedicó generaciones a perfeccionar el arte de la apariencia. Sus rituales públicos estaban pulidos hasta la abstracción. Su gente era educada, casi desde el nacimiento, para hablar con símbolos en lugar de oraciones. Una sonrisa significaba continuidad. Un saludo, estabilidad. Una joya podía significar perdón, aprobación, castigo, herencia o exilio, según quien la llevara y quien acabara de dejar de usarla. Lo que sigue proviene de diarios de corte ficticios, biógrafos, memorias domésticas y los recuerdos susurrados de quienes estaban lo suficientemente cerca como para oír cuando las voces se apagaban. Ninguno de ellos lo vio todo. Juntos, vieron demasiado. En el centro de todo estaban tres personas. El rey Adrian, recién entronizado y decidido a modernizar la monarquía para convertirla en algo disciplinado y viable. La reina Selene, la mujer a la que había amado a pesar de los escándalos, el dolor, las burlas y años de espera. Y la princesa Ellen, su nuera, que se había convertido en el rostro del futuro casi por accidente, simplemente porque nunca pareció anhelar ser el centro de atención, a pesar de su capacidad para soportarlo. La corona en sí misma importaba porque nunca fue solo metal. La habían lucido consortes que comprendían que el ornamento podía transformarse en poder si suficientes personas lo interpretaban de esa manera. Quitarle semejante objeto a una mujer y ponérselo a otra no era meramente ceremonial. Era administrativo, emocional, estratégico. Una sentencia dictada sin que un juez alzara la voz. Y, según los testigos, el rostro del rey no mostraba enfado cuando lo hizo. Esa era la parte que recordaban. Ni furia, ni dolor. Precisión. Antes de aquella mañana ya había habido indicios, aunque en aquel momento no lo parecían. Uno de los primeros se produjo durante una recepción de invierno en la Galería Norte, cuando la reina Selene llegó tarde y cruzó la sala con su habitual serenidad, pero de alguna manera se encontró fuera del círculo que se formó alrededor del rey y la princesa Ellen. Nadie lo había planeado. Nadie habría admitido haberse dado cuenta. Pero se abrió un espacio que permaneció abierto, y durante varios segundos, la reina se quedó justo al otro lado, sonriendo a una conversación en la que ella no participaba. Nadie lo corrigió. Más tarde, esa misma noche,
Se dice que un ayudante de cámara de alto rango entregó la carpeta de informes equivocada a la secretaria privada equivocada. El error fue mínimo, de esos pequeños descuidos palaciegos que ocurren cuando la gente está cansada, las salas están abarrotadas y todos dan por sentado que alguien más ya lo ha comprobado. Sin embargo, dentro de esa carpeta había un borrador de la distribución de asientos para una gala benéfica estatal y en el margen, junto a una de las ubicaciones clave, había una nota manuscrita. Acercar a Lady Lucienne a la fila principal de recepción. Prueba de visibilidad. Lady Lucienne Vale era la hija de la reina de su primer matrimonio. Había sido tolerada, ocasionalmente recibida, a veces fotografiada, pero nunca incorporada formalmente a la maquinaria de la corona. La anotación era discreta. Podría no haber significado nada. Un secretario privado afirmó posteriormente no haberla visto. Otro dijo que ya estaba tachada cuando le llegó. Un tercero insistió en que la letra no pertenecía a nadie de su oficina. El periódico desapareció antes del mediodía. En aquel momento, el rey guardó silencio. Quienes lo rodeaban describieron posteriormente el cambio como casi imperceptible. Hacía más preguntas con menos palabras. Empezó a solicitar copias finales en lugar de resúmenes. Mantenía una pluma estilográfica en particular, sin tapar, sobre su escritorio y la usaba únicamente cuando los documentos dejaban de ser rutinarios para convertirse en confidenciales. El personal lo notó, pues en los palacios se entrena a la gente para que se fije en los pequeños detalles. Esa pluma empezó a aparecer con más frecuencia. Había otro detalle, más extraño que los demás, que solo cobraría sentido mucho más tarde. Una lluviosa noche de jueves, después de que supuestamente hubiera terminado una reunión del Comité de Beneficencia, 2 lámparas permanecieron encendidas en la antigua sala de conferencias del ala este mucho después de la medianoche. Un lacayo que pasaba por debajo vio las sombras de 3 personas moviéndose tras las cortinas. Una era, sin duda, la reina. Otra parecía ser un asesor legal que había sido reasignado recientemente de la revista ceremonial. La tercera figura era más pequeña, de postura más erguida y desconocida para él. Se lo comentó durante el desayuno a una criada, quien se lo repitió a una modista, quien se lo pasó a un cochero, quien no se lo pasó a nadie, porque para entonces todos en el palacio habían aprendido la misma lección. Algunas observaciones solo eran seguras si no se decían. El calendario oficial para esa noche permaneció en blanco. Mientras tanto, la princesa Ellen continuó haciendo aquello que la hacía tan peligrosa para cualquiera que la subestimara. Mantuvo la compostura. Visitó hospitales, escuelas, jardines conmemorativos y familias de militares. Escuchaba con atención más de lo esperado. Mantenía contacto visual con una concentración pausada que hacía que los desconocidos hablaran con más franqueza de la prevista. El público lo interpretó como amabilidad, los cortesanos como disciplina. El rey, tal vez, lo interpretó como prueba de que una rama del futuro aún parecía controlable. La reina Selene
Tenía una energía diferente, más experimentada, más curtida. Sabía lo que significaba esperar años para llegar a donde finalmente estaba. Quienes la amaban lo llamaban resiliencia, quienes la temían, ambición. No era imprudente. Por eso, los rumores a su alrededor nunca llegaban de forma repentina y dramática. Se formaban como la condensación, lentamente, en silencio, hasta que un día toda la ventana quedó cubierta. Para la primavera, los corresponsales de palacio en este reino ficticio habían comenzado a escribir columnas extrañamente cautelosas sobre prioridades internas en evolución y reajustes sutiles entre mujeres de alto rango, sin nombres, sin acusaciones, solo una serie de frases destinadas a ser comprendidas por lectores que sabían cómo evitar preguntas directas. Esa misma semana, el rey canceló 2 almuerzos privados de planificación, trasladó a un asesor de larga trayectoria a revisión de archivo y solicitó un inventario de posesiones ceremoniales que, en circunstancias normales, no deberían haber requerido su atención personal. No explicó nada de eso, y fue entonces cuando la historia dejó de tratar sobre adornos y comenzó a adquirir un carácter más frío. Porque una vez que un rey empieza a comprobar dónde se guardan los símbolos, ya no se limita a pensar en las apariencias. Piensa en el control. Mucho antes de que la corona cambiara de cabeza, el conflicto ya había elegido su forma. El rey Adriano pasó la mayor parte de su vida aprendiendo a esperar dentro de una institución que consideraba la paciencia una virtud y el deseo un riesgo. Fue criado para heredar y luego obligado a heredar lentamente. Para cuando llegó el trono, entendía mejor la demora que el triunfo. Le gustaban los sistemas, le gustaba la continuidad, le gustaban los planes que podían escribirse, revisarse y defenderse. Incluso su ternura solía manifestarse de forma administrativa. Firmaba notas, recordaba las fechas, prefería las conversaciones difíciles en habitaciones pequeñas, donde la emoción tenía menos espacio para desarrollarse. La reina Selene entró en aquel edificio desde la dirección opuesta. Había conocido el desdén público y la resistencia en privado. Durante años, había vivido como la mujer que podía ser vista, pero no completamente absorbida, reconocida, pero no honrada ceremonialmente. La espera también la transformó, aunque de una manera diferente. La hizo paciente, pero no pasiva. Le enseñó cuánto poder existe antes de que aparezca el título. ¿Quién es invitado? ¿De quién es consultado? Cuyas preferencias se convierten en hábito. Para cuando fue coronada, comprendía la visibilidad mejor que nadie en el palacio. Y ella comprendía la exclusión aún mejor. Eso importaba porque Lady Lucienne, su hija, había crecido en la zona gris entre el parentesco y el reconocimiento. Estaba cerca del palacio, luego lejos, y luego cerca de nuevo cuando la imagen pública requería calidez. En los actos públicos podían saludarla con amabilidad y olvidarla casi de inmediato. El personal doméstico, en sus primeros años, describía a Selene como especialmente atenta después de esos momentos. Nunca se quejaba directamente, simplemente tomaba nota de quién había sido presentado, quién no, quién recibía una segunda mirada, quién no.
El ascenso de la princesa Ellen agudizó todas esas viejas sensibilidades. Entró en la familia real por matrimonio, pero de alguna manera llegó ya integrada en la institución. Se veía bien en las fotos sin parecer vanidosa. Trabajaba con ahínco sin aparentar estar ocupada. Los cortesanos de mayor edad, que no se impresionaban fácilmente, empezaron a usar la palabra temperamento al hablar de ella, lo que en el lenguaje palaciego significaba que se podía confiar en que no convertiría sus problemas personales en un escándalo público. Tenía la gran ventaja de adaptarse al futuro sin parecer perseguirlo. Al principio, Selene no le guardó rencor, al menos no abiertamente. En aquellos primeros años, la reina y la princesa solían ser descritas como cordiales, incluso afectuosas. Pero la cordialidad en la corte no es sinónimo de paz. A menudo se trata simplemente de disciplina con un tratamiento más formal. La diferencia es importante porque, cuando la tensión se hace visible, suele haber estado gestándose en privado durante años. Este patrón surgió en incidentes demasiado pequeños, por sí solos, como para justificar la alarma. La primera implicaba a una fundación regional de patrimonio, un organismo modesto, respetable pero no central. Se esperaba que la princesa Ellen aceptara el patrocinio. En cambio, el anuncio se retrasó y luego se modificó. El patrocinio recayó en la reina con un cargo de asesora para Lady Lucienne. La explicación pública enfatizó la conexión con la familia y la continuidad generacional. Dentro del palacio, 2 miembros del personal objetaron en privado que el puesto de asesora no tenía precedentes ni una línea jerárquica clara. Las objeciones no prosperaron. El cargo era temporal, se les dijo a todos, simbólico. Duró 9 meses. El segundo incidente tuvo lugar durante una recepción diplomática en el jardín. Las invitaciones se modificaron 3 veces. La ubicación de los asientos cerca de la fila principal de acceso cambió al final del proceso, desplazando a Lucienne hacia el grupo reservado para delegados culturales extranjeros y mecenas benéficos de alto rango. Esto podría haber pasado desapercibido si un fotógrafo no la hubiera confundido brevemente con una representante oficial y hubiera enviado pies de foto identificándola como parte del personal de servicio. La corrección se realizó antes de la publicación. Sin embargo, alguien dentro de la oficina de prensa tuvo que hacer esa corrección, lo que significa que alguien dentro de la oficina de prensa había visto primero la ubicación y la había autorizado. La gente lo recordaba. El tercer incidente fue más discreto y, por lo tanto, más peligroso. Un paquete informativo para compromisos en el extranjero incluía, oculta en el apéndice logístico, una propuesta para apariciones suplementarias de familiares de confianza cuando la complejidad del programa lo requiera. La frase era lo suficientemente insípida como para pasar desapercibida. La mayoría la habría pasado por alto. Un secretario privado adjunto no lo hizo. La marcó con lápiz azul y preguntó quiénes se consideraban exactamente familiares. No recibió respuesta durante 48 horas. Cuando llegó, fue breve. Asunto en revisión. No distribuir. Esa solicitud fue denegada discretamente. Por esa misma época,
El rey hablaba con mayor franqueza sobre una monarquía más reducida, menos cargos financiados, menos entidades satélite visibles, una distinción más clara entre quienes nacían o se casaban con personas directamente relevantes para la Constitución y quienes simplemente estaban cerca de ella. Esta política gozaba de popularidad entre ciertos sectores de la población y era profundamente impopular entre quienes tenían un estatus que dependía de la ambigüedad de los límites. Todo intento de crear nuevos espacios ceremoniales parecía ahora político, incluso cuando se presentaba como práctico. Los defensores de Selene insistían en que ella solo intentaba que la vida familiar fuera menos cruel, menos estratificada y menos dependiente de reglas escritas mucho antes de que nacieran. Sus críticos, en cambio, usaron un lenguaje diferente. Decían que había empezado a tratar la cercanía como un derecho, y que este derecho podía disfrazarse de protocolo si se disponía de suficiente papelería con el escudo adecuado. Ninguna de las partes dijo estas cosas oficialmente, pero ellos los dijeron. Las señales de alerta fueron visibles primero para quienes, por su trabajo, debían detectar inconsistencias antes de que se convirtieran en situaciones embarazosas. Los vestidores vieron solicitudes de vestuario de última hora para mujeres cuya asistencia aún no estaba confirmada. Se les indicó a los conductores que esperaran cerca de las entradas laterales a los invitados que oficialmente no tenían ninguna reunión programada. Una asistente de servicios de archivo registró 3 solicitudes distintas de expedientes precedentes relacionados con la participación de la familia de la consorte, aunque dicha revisión no había sido autorizada por la dirección. Pensó que se trataba de un error de indexación hasta que llegó una segunda solicitud marcada como urgente. Luego estaban los asesores legales. Las instituciones palaciegas sobreviven porque ocultan las emociones tras el papeleo. Quien intenta alterar un límite no empieza con un discurso, sino con borradores. En el transcurso de unos meses, abogados ficticios en salas discretas comenzaron a explorar si la necesidad podía suavizar la costumbre, si la delegación ceremonial podía ampliarse sin anuncio formal, si la visibilidad podía concederse gradualmente hasta que dejara de parecer novedosa. Años después, un alto asesor le comentó a un biógrafo que el ambiente cambió en el momento en que las propuestas dejaron de parecer peticiones aisladas y comenzaron a leerse como una secuencia. Ese era el punto, porque una disposición inusual de los asientos puede explicarse. Un rol honorífico puede interpretarse como un gesto de afecto. Una aparición puede considerarse una excepción, pero una secuencia sugiere intención, y la intención es lo que transforma la incomodidad en amenaza. El rey, que ya había tolerado pequeñas improvisaciones, empezó a preguntar por el origen de las ideas. ¿Quién sugirió esto? ¿Quién aprobó aquello? ¿En qué reunión se redactó esto? No parecía ofendido, parecía interesado. Los veteranos de la vida palaciega conocían ese tono y lo temían más que la ira. Entonces llegó el momento que hizo que todo fuera imposible de ignorar. Llegó en forma de una carpeta que nadie esperaba que el rey abriera personalmente. La mañana era gris,
una de esas mañanas de finales de invierno en las que las ventanas del palacio parecían captar la luz en lugar de dejarla pasar. El rey Adriano estaba en su estudio privado antes de las 8. El fuego se había apagado. 2 cajas de documentos permanecían cerradas al borde de su escritorio. Junto a ellas había una carpeta azul oscuro que no pertenecía a la pila oficial. Había sido entregada en mano por el Departamento de Revisión Interna, no a través de la cadena de secretaría habitual. El sello estaba intacto. Solo eso bastaba para que la habitación pareciera extraña. La abrió con el mismo cuchillo pequeño de plata que usaba para las cartas de condolencia. Dentro había copias, no originales. Eso significaba que alguien ya comprendía el peligro de la desaparición. Las primeras páginas parecían inofensivas. Notas de programación, listas de circulación, borradores de opciones de asistencia. Luego, el patrón se hizo más complejo. Una propuesta revisada para la representación suplementaria en eventos culturales. Un memorándum privado que exploraba la posibilidad de integrar a familiares de confianza no sucesores en determinadas funciones ceremoniales. Un conjunto de puntos clave anotados que sugerían que tales cambios serían coherentes con los instintos modernizadores del rey. La frase había sido subrayada en rojo por un revisor. Él nunca había dicho tal cosa. Luego llegó la página que rompió la ilusión de que aquello era solo un exceso de entusiasmo. Era un borrador del programa de la gira para el otoño siguiente. 3 compromisos, menores sobre el papel, pero simbólicamente importantes. Un centro de arte para veteranos. Una fundación de alfabetización. Una recepción para líderes cívicos locales en el extranjero. En los márgenes, junto a 2 de los eventos, aparecía la misma anotación vista anteriormente en el borrador de la gala, ahora ampliada. Lucien observará este año. Capacidad de representación parcial el próximo ciclo si la acogida es favorable. La observación era la forma en que las instituciones introducían subrepticiamente el aprendizaje práctico a plena vista. El rey no llamó a nadie. Leyó hasta el final y luego volvió a empezar desde la mitad. Los testigos reconstruyeron después su reacción a partir de pequeños detalles. El té intacto, el pliegue en la esquina de la página 14, el hecho de que su pluma estilográfica manchara el secante con tinta oscura porque la había destapado y se había olvidado de usarla. En algún momento se levantó y se acercó a la ventana, mirando no hacia el patio, sino hacia su propio y tenue reflejo en el cristal. Debajo de él, el guardia cambió según lo previsto. Dentro del archivo también había actas de reuniones. No completas, bastante. La reunión nocturna en el ala este de la parte 1 ya no era un rumor. La tercera sombra había sido identificada en notas adjuntas como un asesor contratado informalmente para examinar la flexibilidad ceremonial. También había cartas o fragmentos de cartas con el sello privado de la reina. No contenían exigencias directas. Eso habría sido grosero. Simplemente planteaban posibilidades. Invitaban a la reflexión. Sugerían enfoques de inclusión con visión de futuro. Era el lenguaje palaciego en su máxima expresión. Lo suficientemente suave como para negarlo
y lo suficientemente afilado como para influir en la política poco a poco. Ese detalle se volvió imposible de ignorar una vez que se supo la verdad. Al mediodía, dos de los consejeros más veteranos del rey fueron llamados por separado, no juntos, nunca juntos, cuando la verdad importaba. Uno de ellos describió más tarde al rey como tan sereno que parecía estar helado. Preguntó quién lo sabía, quién lo había redactado, quién creía que actuaban con aprobación tácita. Cuando le dijeron que varios miembros del personal parecían pensar que los deseos de la reina reflejaban los suyos, se quedó inmóvil de una manera que al consejero le resultó más inquietante que la ira. Un error de juicio era tolerable. La autoridad prestada, no. Las consecuencias inmediatas se propagaron sin hacer ruido, lo que aceleró su difusión. Un equipo de revisión legal fue apartado discretamente de sus funciones habituales. Se solicitaron los registros de acceso al almacén ceremonial. Los anuncios de patrocinio pendientes quedaron en suspenso. 3 reuniones rutinarias desaparecieron de la agenda pública sin explicación alguna. El personal del palacio comenzó a interpretar las expresiones faciales de los demás como los marineros interpretan las nubes. Cuando la reina Selene fue informada de que la investigación interna había suscitado inquietudes, al parecer no negó su participación en un principio. Se opuso a la manipulación de la información. Según una versión, afirmó que la monarquía no podía permitirse humillar a sus allegados mientras predicaba servicio y unidad a los demás. Según otra, fue más directa. Si la institución podía absorber a primos segundos y títulos honoríficos cuando le convenía, ¿por qué su hija debía permanecer como un mero adorno y nunca útil? Las palabras varían según la fuente. El sentimiento, no. Para ella, esto era una reparación. Para el rey, se trataba de una infiltración. La princesa Ellen no estuvo presente en esos primeros intercambios, pero su nombre surgió de inmediato porque el expediente dejaba claro el conflicto. Cualquier espacio creado para Lucien era, implícitamente, un espacio arrebatado a otra persona, no formalmente, simbólicamente. El futuro de la corona depende de la escasez. Demasiados centros de gravedad y la imagen se desdibuja. Ellen representaba la línea directa, la continuación impecable. Lucien representaba el vínculo a través del afecto y el matrimonio, no la sucesión. El proyecto de la reina, por muy cuidadosamente redactado que estuviera, había empezado a confundir la diferencia. Los chismes de la corte, una vez encendidos, se propagaban como un incendio en las grietas de las paredes. Algunos culpaban al círculo de la reina, otros a los consejeros demasiado entusiastas que intentaban complacerla. Algunos decían que el propio rey había fomentado la confusión al hablar tan a menudo de modernización sin especificar qué era lo que nunca cambiaría. Se dice que una dama de compañía lloró en un guardarropa, no por sentimentalismo, sino por el terror de que la prensa descubriera la historia antes de que la corte la silenciara. Casi lo consiguieron. Al anochecer, el rey solicitó una reunión privada con la reina en Clarence Hall, una residencia antigua utilizada cuando las conversaciones requerían menos formalidad y más sinceridad. La mesa preparada para ellos era redonda, un detalle que un antiguo lacayo jamás olvidó. Las mesas redondas
no tienen cabecera. Simulan igualdad. En aquella sala, el gesto resultaba casi cruel. El enfrentamiento comenzó con una lima deslizándose sobre madera pulida. Selene no lo tocó de inmediato. Adrian no la presionó. Simplemente apoyó 2 dedos sobre la cubierta y luego los retiró. Ella lo miró, luego al archivo y después de nuevo al archivo. Hay momentos en los matrimonios en que la discusión ya no gira en torno a las pruebas presentadas, sino a la constatación de que la otra persona finalmente las ha reunido. Cuando abrió la carpeta, la habitación permaneció en tal silencio que el sonido de las páginas al pasar resultaba indecente. Él habló primero, no en voz alta, no por mucho tiempo. Le dijo que la monarquía no era una herencia privada que pudiera redistribuirse por ternura, miedo, culpa o instinto maternal. Dijo que las jerarquías existían porque sin ellas cualquier acto de bondad podría convertirse en precedente. Dijo que su nombre se había usado para bendecir propuestas que él no había visto. Eso, a más que las propuestas mismas, había traspasado los límites. Selene defendió a su hija. Claro que sí. Dijo que Lucien no había hecho nada malo, salvo vivir cerca de un sistema que la aceptaba socialmente, pero la marginaba. Dijo que ninguna madre podía presenciar eso eternamente y permanecer pasiva. Dijo que en la casa siempre habían encontrado la manera de integrar a hombres, primos y personas que les resultaban convenientes cuando les convenía. ¿Por qué entonces las reglas se habían vuelto sagradas de repente? Porque ahora amenazaban la sucesión, dijo. Y ahí estaba, por fin, la palabra que ninguno de los dos había querido pronunciar. Pero la historia completa aún no había salido a la luz. La imagen completa salió a la luz como suelen hacerlo los secretos institucionales. No a través de una confesión, sino a través de la superposición de elementos. Una vez que el rey autorizó una revisión interna más amplia, fragmentos que individualmente parecían negables, comenzaron a encajar con una claridad destructiva. La reunión de medianoche en el ala este se relacionó con un pase de visitante no registrado. La nota sobre la distribución de asientos en la gala se vinculó con un memorándum revisado sobre la ubicación visual de la oficina de la reina. El rol de asesor en la Fundación del Patrimonio se conectó con una cadena de correspondencia que discutía la prueba de concepto para una utilidad familiar más amplia. Ninguno de los documentos individuales parecía un golpe de Estado. En conjunto, parecían un ensayo. La pista inicial también encontró su explicación. Aquella frase manuscrita en el borrador extraviado de la gala, visibilidad de prueba, no era un comentario casual de un planificador demasiado curioso. Aparecía con una redacción casi idéntica en 4 documentos independientes que abarcaban 6 meses. Visibilidad de prueba en una fiesta en el jardín. Visibilidad de prueba en una recepción. Visibilidad de prueba mediante el patrocinio de colaboradores. Visibilidad de prueba mediante la asistencia de observación en futuras visitas guiadas. La estrategia había sido gradual por diseño. Ningún movimiento individual lo suficientemente grande como para provocar resistencia. Ningún nombramiento formal lo suficientemente dramático
como para filtrarse de inmediato. Simplemente una campaña discreta para normalizar la presencia de Lucien hasta que un día el palacio describiera, y en lugar de debatir, su lugar. Lo que sucedió después replanteó todo lo anterior. Varios asesores declararon a los investigadores que creían que la reina contaba con la aprobación tácita del rey. Esta creencia, ya fuera sincera o convenientemente alegada, les había permitido tratar ideas especulativas como si fueran políticas de desarrollo. Un funcionario ceremonial admitió que suponía que la resistencia de la casa del heredero sería manejable, una vez demostrada la necesidad práctica. Otro había preparado un borrador que presentaba a Lucien como una figura de apoyo temporal durante períodos de mucha carga de trabajo, un papel aparentemente inofensivo que, sin embargo, la situaba dentro del marco del Estado. Es importante destacar que hubo límites a lo que realmente sucedió. Lucien no se apoderó de nada. No exigió públicamente un ascenso. No se impuso por la fuerza en sus funciones oficiales. Esto era importante porque el escándalo no fue un acto de robo melodramático. Fue más sutil y, en cierto modo, más corrosivo. Un intento de doblegar las costumbres mediante ajustes repetidos y discretos, aprovechándose del afecto, la confusión y la burocracia para neutralizar la resistencia. Cuando el rey comprendió la secuencia completa, tomó una decisión que dejó atónitos incluso a quienes estaban de acuerdo con él. No despojaría a Célène de su título, no exiliaría a Lucien, no escenificaría una humillación pública. Eso habría convertido el desorden privado en un espectáculo nacional. En cambio, optó por el ámbito en el que las cortes se expresan con mayor claridad: el símbolo, el acceso y la precedencia. Y la corona fue retirada del repertorio ceremonial privado de la reina. Ese fue allí el significado de la ceremonia del amanecer desde su apertura. No fue una transferencia constitucional. No fue una deposición pública. En términos palaciegos, fue casi peor. El objeto más asociado con el lugar plenamente reconocido de Célène, junto al rey, le fue arrebatado y utilizado para consagrar la posición de Hélène como el centro femenino indiscutible del futuro de la monarquía. Ningún discurso podría haberlo expresado mejor. Ningún comunicado de prensa habría podido soportar las implicaciones. La reina asistió, porque su negativa se habría interpretado como una rebelión. La princesa Hélène aceptó, porque su negativa se habría interpretado como una señal de debilidad. El rey realizó el acto porque delegarlo lo habría diluido. La reacción pública, una vez que comenzaron a filtrarse indicios a través de corresponsales y columnas de fin de semana, se dividió según las líneas habituales. Algunos vieron la medida como una disciplina necesaria en una corte que durante demasiado tiempo se había regido por favoritismos y límites difusos. Otros vieron crueldad en su elegancia. Un marido que humillaba a su esposa mediante un ritual en lugar de un argumento. Unos pocos comentaristas defendieron los motivos de Célène, señalando que las instituciones a menudo santifican la exclusión y la llaman orden. Pero incluso los observadores más comprensivos tuvieron dificultades con un detalle: el uso de la supuesta aprobación del rey para impulsar planes que él no había autorizado.
Eso era más difícil de excusar. Dentro del palacio, las consecuencias llegaron en silencio. Las reuniones que antes se canalizaban a través del despacho de la reina fueron redirigidas. 2 asesores se jubilaron anticipadamente. El contrato de un consultor legal simplemente no se renovó. Lucien se retiró casi por completo de la vida cortesana. Si fue por decisión propia o por instrucciones, las fuentes discreparon. La agenda de Selene no se vació, pero se redujo. Sus compromisos se volvieron más limitados, más formales, menos espontáneos. El ambiente a su alrededor cambió de una manera que todos los cortesanos reconocieron al instante, pero nadie se atrevió a mencionar en voz alta. Ella seguía siendo la reina. Ella ya no controlaba el clima. Las consecuencias no se resolvieron de forma definitiva, sino que se produjo una redistribución de la confianza. La casa del heredero se sintió más estable. La posición de Ellen, ya sólida, se consolidó hasta convertirse en inevitable. El rey, aunque públicamente restituido en el poder, pagó las consecuencias en privado. Incluso la decisión institucional más rigurosa deja una huella humana. Quienes le eran cercanos describían a un hombre que, al proteger la estructura, había dañado su matrimonio en el mismo acto y que luego se negó a sí mismo la comodidad de fingir lo contrario. Las fotografías de la ceremonia nunca se publicaron. Historias como esta rara vez tratan sobre una sola joya, una sola mujer o incluso un solo acto de deslealtad. Tratan sobre la extraña arquitectura de las instituciones que sobreviven haciendo que la emoción se arrodille ante la apariencia y luego exigiendo a quienes las integran que llamen a eso dignidad. Las monarquías, en particular, se basan en la contradicción. Venden la familia como un espectáculo nacional, pero la castigan cuando se vuelve demasiado real, demasiado necesitada, demasiado desigual, demasiado obviamente humana. Exaltan el linaje y luego entran en pánico cuando los parientes preguntan a qué derecho les da dicho linaje. Alaban la lealtad, pero solo la que sabe exactamente dónde poner el límite. Eso es lo que la corona dejó al descubierto. No se trataba solo de ambición, aunque sí la había. No se trataba solo de traición, aunque sí la había. Lo que reveló fue la fragilidad del orden oficial cuando las heridas personales encuentran lenguaje administrativo. La campaña de la reina Selene, si es que merece tal nombre, no comenzó como una villanía caricaturesca. Comenzó con una herida que probablemente había arrastrado durante años. La certeza de que un hijo puede ser acogido emocionalmente y excluido estructuralmente al mismo tiempo. Los tribunales están plagados de esas heridas. La mayoría permanecen en el ámbito privado. Las peligrosas se convierten en procedimientos judiciales. La respuesta del rey Adriano reveló algo igualmente crudo. Estaba dispuesto a sacrificar la intimidad para preservar la jerarquía. Ese es el tipo de decisión por la que los monarcas son elogiados en público y atormentados en privado. Desde fuera, puede parecer noble, incluso intachable. Desde dentro, es mucho más turbio. Uno no pasa años defendiendo a una mujer del ridículo, solo para olvidar lo que significa cuando un día la institución le pide que permanezca inmóvil
mientras un símbolo sale de sus manos. El deber puede explicar el acto, pero no lo atenúa. El papel de la princesa Ellen es quizás el más revelador de todos. Ella no creó el conflicto, ella no impulsó el plan. Sin embargo, se convirtió en la solución. Esa es la carga de quienes son designados como el futuro dentro de los sistemas hereditarios. Son constantemente utilizados para resolver disputas que no iniciaron. Su aplomo en aquella sala de cristal se interpretó como fortaleza, y lo era. Pero también era contención. Aceptar la corona significaba aceptar una victoria envuelta en la humillación de otra persona, y hacerlo sin un triunfo externo. En las cortes, la gracia a menudo implica cargar con lo que nunca debió haberte sido entregado en público. También está el caso de Lucien, quien, en cierto modo, sigue siendo la figura más triste de todo el asunto. Estuvo cerca del poder sin ostentarlo, lo suficientemente visible como para ser culpada, pero no lo suficiente como para definir la historia por sí misma. Si alentó el plan, fue cómplice de un peligroso exceso de poder. Si simplemente se dejó llevar por la ambición de su madre y la creatividad de sus consejeros, entonces se convirtió en la figura humana sobre la que todos proyectaron su temor a una sucesión debilitada. En cualquier caso, el palacio resolvió el problema de la forma más antigua que conoce, reduciendo la proximidad, disminuyendo la visibilidad y esperando a que el silencio hiciera el resto. Así es como estos lugares se limpian solos, no con la verdad, exactamente, con la distancia. Una antigua ama de llaves, entrevistada años después para una biografía ficticia, recordaba haber visto a la reina la noche posterior a la ceremonia. Celine había regresado a su vestidor privado más tarde de lo habitual. Las doncellas ya se habían marchado. Las lámparas estaban tenues. Sobre la mesa junto al espejo reposaba el estuche de terciopelo que una vez había contenido la corona. Estaba abierto y vacío. El ama de llaves contó que la reina tocó la hendidura del forro con un dedo, muy suavemente, como si comprobara si aún conservaba la forma. Ella no lloró. Los detalles importan porque el duelo en la corte suele ser menos teatral de lo que la gente común espera. No siempre se derrumba. A veces se endereza, despide al personal y continúa preparándose para la cena. A veces la humillación no se manifiesta en lágrimas, sino en una repentina entrega a la quietud. El silencio de la reina, tras el traslado, fue interpretado por algunos como compostura, por otros como cálculo. Puede que fueran ambas cosas. También puede que fuera la única dignidad a su alcance. Para la propia monarquía, el episodio puso de manifiesto una cruda realidad. Allí, la imagen no es lo opuesto a la realidad. La imagen es el método mediante el cual se administra la realidad. Una corona trasladada en privado puede lograr lo que una denuncia pública no puede. Un plano de asientos puede predecir una guerra civil de símbolos. Una nota manuscrita al margen puede revelar más sobre el futuro de una dinastía que un discurso desde un balcón. Y bajo toda la ceremonia, el oro, el terciopelo, la contención ensayada. La historia vuelve a algo casi dolorosamente ordinario. Un marido que creía haber sido manipulado. Una esposa que creía estar protegiendo a su hijo. Una mujer joven
a la que se le pide que encarne la estabilidad, y una hija que aprendió que estar cerca del centro no es lo mismo que tener permiso para pertenecer a él. Al final, lo más revelador no fue la transferencia en sí. Lo que sucedió fue que todos en la sala lo entendieron de inmediato y nadie pidió que se lo explicaran. Así es como se ve el poder cuando ya no necesita palabras.